Vale, bueno, muchas gracias de nuevo a todos por la invitación y vamos a empezar y a pasar un buen rato, ¿no? Y a aprender mucho, que de eso es lo que se trata. Bueno, soy Principal Research Engineer en Plain Concepts, como han presentado antes. Ahí os dejo también mis datos de contacto, tanto de X o mi correo electrónico, y también soy Microsoft MVP en el área de inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, hoy ¿qué vamos a hablar? De un concepto que la verdad es que tiene un hype bastante enorme, que es la parte de los agentes, y no voy a hablar de este tipo de agentes, ¿vale? Lo siento mucho, digo de esta parte. Vamos a ir bajando un poquito más a nivel, aunque esto es otro tipo de agente. Tampoco voy a hablar de este tipo de agente, por ejemplo, un coche autónomo, ¿vale? En esta parte es un concepto de agente, ¿no? De hecho, muchos de vosotros seguramente cuando habéis estudiado en la carrera, o yo por lo menos cuando estudié la carrera o cuando empecé, por allá por 2004, ¿vale? Es cuando yo empecé la carrera de ingeniería informática, el concepto de agente era muy distinto al que conocemos ahora, ¿no? Como tal, y era un concepto en el que tenías a tu disposición, ¿no?, una serie de información, ¿no?, y lo veían más asociado como un agente físico que podía ejecutar una serie de tareas en un entorno controlado, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en un coche autónomo. El coche autónomo es un agente que va haciendo un recorrido, ¿vale? De aquí a un punto, por ejemplo, sin intentar pues chocarse, recibiendo toda la información de las cámaras, cumpliendo la velocidad, etcétera, ¿no? Aunque no esté activado en el caso de Tesla, no lo tengamos activado todavía en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando estuve la otra vez, funcionaba bastante bien, y eso es un concepto, ¿no?, también de agente, y el que más conocíamos, ¿no?, antes de que llegara la IA generativa y sobre todo los Large Language Model, ¿no? Tampoco vamos a hablar de estos agentes, que es el mismo concepto que hay en un coche, ¿no? Un robot también puede ser un agente autónomo que resuelve una serie de tareas en un entorno concreto, ¿no? Entonces, vale, ya que tenemos todo esto, el concepto de agente, ¿no?, de toda esta parte, pero ¿de qué vamos a hablar, no? Vamos a hablar de una cosa que es un poquito más sencilla, ¿no? Fijaos que todos estos que os he hablado, ¿no?, de esta parte que hemos hablado, de los agentes que hemos introducido anteriormente un poco, todos tienen un alto nivel de autonomía, ¿vale? Todos tienen una capacidad de planificar con respecto a cómo va cambiando el entorno, si el entorno es muy dinámico, ¿no?, y cambia y observa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un coche autónomo, es capaz de tomar decisiones y adaptarse a cómo va cambiando todo su ecosistema alrededor. No tiene una interacción mínima con el usuario, ¿vale? Es decir, si tú vas, por ejemplo, con el piloto automático, vas de esta parte con un coche autónomo, la interacción es mínima, ¿no? En ese caso tú tomas la decisión, ¿no?, en ese aspecto de cuándo interactúas o no, pero no te está pidiendo todo el rato feedback o diciendo, bueno, voy bien por aquí, seguro que tiro por aquí, tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Y luego también, por ejemplo, tareas que podamos tener, ¿no?, son como asistentes, ¿no?, inteligencia artificial, que puede ser en este caso un coche o puede ser cualquier otro tipo de programa que tengamos en el que necesita mínima intervención humana, ¿no? Pero bueno, ¿dónde hemos llegado verdaderamente y qué es lo que hay ahora mismo y se ha extendido, ¿no? Son los Generative AI Agents, ¿no? Este concepto al final lo estuve leyendo hace tiempo en un paper, y que es la verdad, ¿no? De hecho, hay una controversia ahora bastante grande con un paper que salió de la parte de Apple, ¿no?, que publicó, ¿no?, sobre que los modelos no razonan, ¿no? Los LLM no razonan, ¿no?, esta parte. Y es que, claro, tenemos el concepto de agente como que va a hacer de todo un poco, pero en realidad sigue siguiendo las instrucciones de un Large Language Model, ¿no?, lo que se hace por debajo, y sigue haciendo esa ejecución, ¿no?, como tal. Lo que pasa es que tiene un ecosistema alrededor, ¿no?, que es lo que le permite hacer tareas autónomos. Es decir, un agente que no está conectado o un Generative AI que no está conectado a nada no podrá hacer nada, ¿no? Seguirá siendo un modelo con una consulta como sea ChatGPT, ¿no? Y tampoco podrá hacerlo mucho más, ¿no?, de lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, en realidad, todos los agentes que está utilizando y el hype que estamos son Generative AI Agents. ¿Y qué es un Generative AI Agents? Pues es un agente, ¿vale?, nada más, que tiene que alcanzar un objetivo en función de lo que tú le preguntas usando, y esto es importante todo, las herramientas que tenga a su disposición, ¿no? Herramientas que pueden ser, pues pueden ser consultas a datos externos, APIs, etcétera, ¿no? Esto es simplemente un agente de IA generativa, no es más que esto. Es decir, no nos creamos que existe luego colaboración multiagente, sí que pueden colaborar unos en los otros, pero el concepto básico como tal es, se puede utilizar una serie de herramientas y tener a su disposición para poder ejecutarlas. ¿Cómo está el estado del arte, no? ¿Cómo está la gente, no, utilizando hoy, las empresas utilizando el tema de agentes, no? Actualmente nos preguntamos, ¿no?, si a lo mejor tienen agentes en producción, ¿no? Dice que la mayoría, ya ves de siempre, ¿no?, que tienen
un 51% dicen que sí, que tienen casi agentes todos en producción, cosa que luego a lo mejor lo que tienen en producción no es un agente que te dice cuál es el tiempo en tu localidad, ¿no? Como los primeros ejemplos que hemos visto todos. Pero luego, sin embargo, ¿no? Hay mucha gente, ¿no?, que estaba interesada, sobre todo el año pasado, ¿no?, en ponerlos en producción y utilizarlo para casos verdaderamente reales, ¿no? Y es que cuando te vas a empresas de verdad, te vas a clientes y vas a analizar las casuísticas que tienen, en muchas empresas es muy difícil de implantar un agente por lo mismo que no podíamos entrenar modelos de Machine Learning para predecir cosas, ¿no? Es decir, la conexión a los datos a la hora de tomar decisiones o ejecutar los agentes en un entorno seguro, ¿no? Estas son las principales barreras que tienen, ¿no? Es decir, hay muchos casos de uso, como siempre, ¿no? Pero luego, cuando los vamos a implantar, ay, es que no tengo esta conectividad, no tengo esta API desarrollada, no tengo esta información. Entonces se queda como un mero chat, ¿no? Como el que puedes utilizar como un chat GPT y la gente pues no le ve esa utilidad como tal, ¿no? Este informe lo sacó LangChain, ¿vale? Que LangChain sabéis que es un framework en la parte de IA generativa para Large Language Model que nos permite hacer workflow de flujos de agentes, tener también de prompt template, etcétera, ¿no? E incluso poder hacer encapsular todas esas llamadas a distintos modelos que tenemos, ¿no? Sí que me gustaría, ¿no? Hacer una pequeña con vosotros, ¿no? Un pequeño no juego, pero sí de la parte para que conozcamos, ¿no?, lo que puede ser un agente generativo o no, ¿no? En este caso, eh, no sé si os voy a ver por el chat contestando, ¿no?, de esta parte, pero por lo menos si queréis alguno soltar el micro o podéis hablar o decir algo, ¿no? A ver qué opináis, pues estaría bien, ¿no? Em, para saber el concepto de lo que es un agente o no, ¿no? Si imaginaos que desarrollo, ¿no? Algo, ¿no?, que quiere comprobar el tiempo, ¿no?, en una localidad y en cualquier hora, ¿no? Algo que yo pueda preguntar el tiempo de una localidad y en cualquier momento. ¿Esto creéis que es un agente o que no es un agente? No sé si voy a escuchar nada de esa parte, porque no estoy viendo la pantalla, pero bueno, esto evidente. Yo me atrevería a decir que esto no es un agente, pero solamente lo comento yo. Y ya de paso, pues te digo los comentarios por aquí en el chat. Dice Antonio Jesús, dice que no. Francisco José dice que sí, que es un agente. Juanchu dice sí, se conecta a herramientas. Javier Centeno dice que no. Antonio Jesús dice eso es WebRAG. Bueno, hay un ¿Vale? poco Sí, aquí sí, de hay un todo. poco de todo. Pues la cuestión es que esto no es un agente, ¿vale? ¿Y por qué no es un agente? Podéis hacer esta tarea directamente llamando a una API del tiempo, ¿vale? En esa parte. Y consumiendo directamente en ese sentido, no necesitáis un LLM o un agente, ¿no?, para que os dé esta información, ¿no? Para eso existe un protocolo, existe una API la que podéis llamar directamente, ¿no? Vámonos a otro tipo de ejemplo, ¿no? Reservar la mejor fecha para mi viaje que se base en el tiempo, en mi presupuesto y en un historial, ¿no?, de viajes anteriores que he hecho. ¿Esto creéis que es un agente o que no es un agente? Vamos a ver si la gente va respondiendo. A ver, esto. Uf. A ver, por aquí dicen sí, ese sí es un agente sí o sí. Dice Antonio Jesús, eso sí podría serlo. Javier Centeno dice que sí. Vale. Sí, bueno, esta es más o menos fácil. Evidentemente, sí, esto es un agente, ¿no? Estamos dejando eh, que se ejecute, ¿no?, con una serie de herramientas que pueda tener, pero no solo en algo, ¿no?, que es una tarea que no tiene unos pasos fijos y que puede no tener un fin, ¿no?, hasta que se alcance un objetivo, ¿no?, que es darte un viaje, ¿no?, en el que los días haga buen tiempo, esté basado en tu historial y además se ajuste a tu presupuesto, ¿no? Esto no es algo que podamos programar y dejarlo fijo, ¿no?, esta parte, sino que puede que tenga una duración, ¿no?, de que la gente vaya revisando pues distintas webs, revisando distinta información, obteniendo un resultado hasta que se ajuste a ese presupuesto que tú tengas y te proponga un plan para que tú hagas esa visita, ¿no? Luego, otros más ejemplos, ¿no? Algo que procese el email, ¿no?, la cabecera de mi email, ¿no?, y guarde lo que es el documento que esté adjunto
y me permita ese proceso, ¿no? Albergarlo o dejarlo en un storage, ¿vale? ¿Esto es un agente o no es un agente? Venga, yo esta me mojo, no. Vale, pues evidentemente no es un agente, ¿vale? Es un proceso, al final es algo que podéis hacer por desarrollo, por programación, ¿vale? En esta parte y siempre tiene un paso fijo, ¿vale? Por decirlo, y un concepto al final acotado, ¿no? Algo que se puede hacer de manera programática como tal, ¿no? El último, ¿vale? Aquí hay un montón de opiniones, ¿eh? Está Hay todavía la gente escribiendo, no, sí, sí, no, no, no. bueno, Vale, la mayoría son no, no ¿no? le La hemos dado mayoría. tiempo, no le hemos dado Vale, tiempo vale, a vale. la gente a responder. Vale, Vale, vale. queda ya Venga, este último, ¿vale? Esta venga, parte. lanza la siguiente pregunta. Venga. Venga, y esto es revisar del paciente previo, ¿vale? Los diagnósticos que tengan que se hayan emitido de un paciente anteriormente, ¿no? Y utilizar un modelo de lenguaje, de Visual Language Model, para generar un informe basado en una historia clínica. Venga, ¿qué opináis? ¿Esto es un agente o no es un agente? Aquí se ha adelantado Javier Sanz y dice que sí. Alejandro Velasco dice también que sí. Javier Centeno dice que sí también. Juchu dice sí, por supuesto. Juan Erigoyen dice que sí. Vale. Francisco también dice que sí. Tenemos sí por Vale, unanimidad. tenemos unanimidad, ¿no? Correcto, ¿vale? De esa parte. A ver, tened en cuenta, ¿no? Que en muchos casos, ¿no? Las imágenes pueden variar, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Hacerlo con algo que esté programado fijo, sobre todo si te cambian el paciente, el histórico que tienen y que en función de ellos pueda emitir un diagnóstico utilizando un modelo, ¿no? Como tal. Esta parte no, al final es porque tenemos en tanto entradas que pueden ser muy dinámicas, ¿no? Vosotros cuando, por ejemplo, estáis desarrollando software, ¿no? Y os piden, pues mira, dado este documento de entrada, busca, ¿no? Las frases de esta tabla, ¿no? Y en función de eso tienes que guardar este histórico, ¿no? En otro sitio o en la base de datos, ¿no? Extraer información de un documento. Si el documento no cambia, no pasa nada, ¿no? Puede ser algo que no, que directamente no te haga falta, ¿no? Hacer nada más que programarlo, ¿no? Y directamente coger, pues, por ejemplo, una expresión regular y cogerla del documento, ¿no? ¿Qué pasa si ahora el documento es dinámico o puede cambiar la estructura o empiezas a coger de 3 o 4 documentos distintos, ¿no? Ahí lo que es la parte de programación, ¿no? Se complica, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto va en colación de cuándo podemos utilizar un agente, ¿no? No es posible predecir el número de pasos requeridos, ¿no? Para llegar hasta un objetivo. En lo que se enseñaba de lo que era del agente final, ¿no? Que os decía que podía reservar un viaje, dar un presupuesto, etcétera, o demás. No sabemos cuántas interacciones tiene que hacer, ¿no? Para conseguirnos el viaje que nosotros queremos, ¿no? En función de esos parámetros. No podemos programar, ¿no? ese paso como tal, ¿no? Es decir, ya llega un punto en el caso del documento, ¿no? En lo que no podemos programarlo todo y empiezan a ser entradas dinámicas o ejecuciones que tienen que hacerse en base a un plan de desarrollo, ¿vale? Son entornos que son muy cambiantes, ¿no? Entornos en los que un día tienes una especificación distinta, ¿no? Para un documento en este caso y otro día tienes otra, ¿no? También que depende de conocimiento externo, ya no solo, imaginaos que depende de la toma de decisiones ya basando en contenidos que haya de documentos, contenido que haya basado en X correos que tengamos que utilizar el lenguaje natural, ¿vale? Etcétera, ¿no? Empieza como a complicarse, ¿no? Esta parte, ¿no? También incluso imaginaos que la API, ¿no? O no, los navegadores, ¿no? Ahora que está la parte de web browser en el que podemos ir navegando por distintos sitios para extraer información, imaginaos que no tenemos una API tampoco disponible, ¿no? Ahí a lo mejor podríamos levantar un agente que buscase información por nosotros en la web o la recopilase, ¿no? En ese caso, y navegase de manera autónoma por distintos sitios para llegar a extraer la información que nosotros queremos, ¿no? Cuando el coste por feature no empieza a elevarse, ¿no? Si tenemos un día, esto pasa muchísimo en desarrollo, ¿no? El que dice, oye, vamos a desarrollar una feature que haga esto, luego, ahora otra que haga esto otro, ahora otra que haga esto otro, y ahora me cambias y en función de la entrada de que sea un vídeo, ¿no? Me pones esto otro, ¿no? Y al final no llegamos nunca, ¿no? Son entornos muy cambiantes y a lo mejor no nos compensa, ¿no? Estar añadiendo esas correcciones en la que son el desarrollo y podemos llegar a utilizar un agente que cubra todo ese espectro y el flujo, ¿no? Sin tener que tener un coste muy grande, ¿no? Y sobre todo cuando no necesitamos una intervención humana, ¿no? Y pongo lo de all the time, ¿no? Porque a veces es bueno, y de hecho, de meter la parte de human in the loop, ¿no? De muchas veces no dejar a los agentes autónomos haciendo cosas, ¿no? Porque eso también puede llegar a ser un problema de seguridad, ¿no? Si no tenemos una pequeña supervisión de los mismos, ¿vale?
¿Cómo podemos construir un agente, ¿no? De IA generativo? Al final, un agente simplemente tiene, esta es la parte, ¿no? Que podéis tener, por ejemplo, aquí, ¿no? De lo que son una pregunta que le podéis hacer en un chat, ¿no? Tener una serie, la gente puede razonar, entre comillas, y digo lo de razonar y siempre lo digo, ¿vale? Porque estos modelos no razonan, ¿vale? De esta parte, simplemente hacer una ejecución basada en una predicción, ¿vale? Estadística, lo que son los tokens, ¿vale? Y lo que se han sido entrenados de ellos. Y luego tiene una serie también de tools a su disposición, que son las herramientas, ¿no? Que un modelo puede al final utilizar, ¿no? Entonces yo le puedo decir, oye, quiero hacer una reserva de Austin a Zúrich y que me dé un plan para lo que tiene que utilizar, ¿no? Y este modelo que hay aquí, ¿no? Los modelos que pueden utilizar por debajo, pues pueden ser Large Language Model, puede ser Vision Language Model, puede ser Smart Language Model, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el core, ¿no? Del que al final están trabajando y nos están devolviendo esa información y vuelvo a repetir en función de lo que son las tools que están utilizando. Lo de las tools es lo más importante porque esto es como si no tenemos datos, ¿no? Si no tenemos datos o no tenemos temas de interacciones, se acaban convirtiendo en un chat GPT normal y corriente, ¿vale? Si no tenemos una planificación que pueda utilizar la gente y cosas que puede elegir, ¿no? ¿Cómo se hace este pequeño proceso, ¿no? Que hay un poquito por debajo, ¿no? Al final un agente, ¿no? Coge un pequeño paso, ¿no? Es un prompt, ¿no? El que tú puedes decir, oye, resuelve este problema y ejecuta una serie de acciones utilizando unas tools. Eso se llamará al LLM, parseará lo que es la llamada, ¿vale? Que esto, si habéis escuchado alguna vez el concepto de function calling, al final podéis parsear toda esta información. El LLM puede tener disponible como las tools que estáis utilizando, cuál sería como la definición de la función, parámetros de entrada, salida, etcétera, y con ello dar un resultado y decir, oye, pues estas creo que son las funciones que tienes que invocar para llegar a este objetivo, ¿no? Y lo bueno es que él las va a ejecutar hasta llegar a este resultado final, ¿no? Esto sería si hacemos un paso y esto es si hacemos múltiples pasos y en función de la respuesta vamos utilizando un framework, ¿vale? Que es una parte que está definida que se llama Reason Acting, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque si no nos podemos tirar aquí hablando todo el rato de ello, pero esto es como iterativo, ¿no? Esta función pues resuelve el problema en cuestión utilizando esas tools, ¿no? Antes, ¿qué es lo que teníamos? ¿Vale? Antes teníamos que los modelos, ¿no? O los agentes iban pensando, iban diciendo, oye, creo que puedes utilizar esta función, ¿no? Que era la parte de function calling, pero la invocabas tú en función de lo que te decía el LLM. Y ahora ya los agentes que están basados en code execution, ¿vale? O en code lo que hacen es que directamente pueden ejecutar código y hacer también la ejecución de esas funciones, o sea, llamarlas e invocarlas también por ti directamente, ¿no? Y esa es la parte que puede ser más interesante, ¿no? En vez de que estemos directamente preguntándole, ¿no? ¿Qué funciones podemos utilizar y ya nosotros invocarlas, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que hace que un agente también sea muchísimo más autónomo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Hay un problema, ¿no? Aquí, ¿no? Y que estamos hablando de agentes siempre, agentes por todos los sitios, agentes por todos los lugares, pero nadie se está preocupando de lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Casi todo el mundo que veo que está utilizando agentes, todo el mundo utiliza en esa parte los deja sueltos, ¿no? Por decirlos, no se sabe, no se controla ni a qué están accediendo, no se tiene una trazabilidad ni observabilidad de los mismos, no sabemos incluso una cosa que parece una tontería, ¿no? Que también está en seguridad, ¿no? Es a qué tipo de información está accediendo o incluso cuánto nos estamos gastando, ¿no? ¿Cuál es la economía del token que tenemos que hacer aquí, ¿no? Si dejamos a los agentes sueltos ejecutando muchas cosas, ¿no? Entonces aquí venimos a hablar, como bien ha hecho Javier Suárez en la introducción, venimos a hablar de la plataforma, en este caso Azure AI Foundry, que estaba en preview, ¿vale? En esta parte, y ahora vamos a ver un poquito detalles de ellos, de cómo podemos securizar nuestros agentes utilizando este tipo de plataformas, ¿no? Pero antes de ellos, fijaos, ¿no? Que este es lo mismo que salió de Landchain, ¿vale? La misma encuesta que os he puesto antes, pero esta concierne un poco a la parte de seguridad. Y es que al final a todas las empresas, sean empresas pequeñas, medianas, ¿vale? O empresas grandes como tal, lo que le preocupa es el tema de la seguridad, ¿no? Y esto es lo que supone muchas veces una barrera, ¿vale? Aparte de, evidentemente, de el rendimiento, ¿no? De lo que es el agente, ¿no? Porque en función del tipo de modelo que utilicemos como LLM va a ir mejor, ¿no? Esta parte o no de ejecución del modelo. Lo que más le preocupa es el tema de la seguridad. Y hacen bien, ¿no? Esta parte. Y es casi una de las principales barreras como para implantar un agente en producción, ¿no? Tener un entorno seguro en el que yo pueda controlar que se está ejecutando en todo momento, ¿vale?
¿Cuáles son los principales problemas de seguridad, ¿no?, que podemos tener con un agente? Pues podemos tener la parte del prompt, al final están basados, podemos hacer un jailbreak, alguien puede inyectar, ¿vale? Si no tenemos un agente en una parte segura, al final es un prompt, ¿no?, y puede inyectar y ejecutar, por ejemplo, un comando. Es decir, oye, accede o ejecuta, como pueden ejecutar en ciertos entornos, pueden ejecutar código. Imaginaos si yo le digo, oye, accede a este sistema y ejecuta este script, ¿no? Y le hago como una inyección, ¿vale?, en esa parte en el prompt. O como lo he contado, de temas de escalado, ¿no?, de privilegios o temas de datos, de acceso a los datos, etcétera, ¿no? Todos estos forman parte también de problemas de seguridad de si no dejamos a un agente o no está en un entorno seguro o un entorno controlado, ¿no? Muchas de las partes que estáis viendo aquí, ¿no?, de filtros, ¿no?, de categorías y demás que se hacen dentro de AI Content Safety son de la parte de Azure AI Foundry, en el que ya directamente viene como directamente se protege, ¿no?, ante esos ataques que puede haber de jailbreak y demás, e incluso también a la generación, ¿no?, que podamos tener incluso de contenido, ¿no?, que sea a lo mejor de tipo de violencia, etcétera, que está generando el modelo, o de material, ¿no?, que esté protegido, ¿no?, en esa parte por derechos de autor, etcétera, ¿no?, que no genere ese tipo de informe, ¿no? Luego vaya a venir una auditoría, ¿no?, y haya un problema y dice, no, es que esto me lo generó un agente, ¿no? Me ha generado una imagen, una canción que es muy parecida a esta que tiene unos derechos de autor, que la estoy utilizando, ¿no?, pero como me lo generó un agente, ¿no? Entonces, de todas esas partes de filtros son las que los hace directamente y no nos tenemos que preocupar de ellos. E incluso también la parte de groundness, que es cómo de cerca, ¿no?, está el conocimiento que tiene o que le estamos pasando de un documento, por ejemplo, para que utilice o un RAG, ¿vale?, en esta parte, cómo se acerca a lo que verdaderamente el documento habla, ¿no?, lo que el LLM está diciendo sobre el documento. También esa parte, ese filtro, también es bueno tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la parte de Azure AI Foundry, ¿no?, qué es lo que nos permite? Azure AI Foundry se ha convertido como el producto estrella, ¿vale?, de Microsoft ahora, ¿no? Y casi todo, bueno, eso y Copilot, ¿no? Estaréis o iréis a hablar de todo eso durante un tiempo, pero la verdad es que al principio, por ejemplo, ¿no?, cuando yo estuvimos hablando con el equipo de producto y demás, estaba hablando con el tema de la parte de Azure AI Foundry, estaba todavía todo muy en pañales en el sentido de que no tenían claro, ¿no?, cómo iban a interconectar los distintos servicios que tenían, ¿no? En esa parte ya había el concepto, por un lado, del hub, el concepto de proyectos, el concepto, ¿no? Y entonces a la gente le costaba entender qué es lo que verdaderamente hacía iFoundry, ¿no? Y es al final tenerlo como un repositorio de vuestros modelos que podéis tener hospedados, ¿vale?, en esta parte, y también tener un servicio, ¿vale?, que también es el más importante, en el que podéis utilizar agentes y crear agentes de manera segura, ¿no? En esa parte en la que podéis hacer orquestación, podéis dejarlo incluso manejar hebras, hacer autenticación y añadir incluso vuestras propias tools o vuestros propios conocimientos, ¿no?, que queréis que tenga la gente, o el grounding que queráis que tenga o en qué se base, también lo podéis hacer a través de la plataforma. Y lo más importante es que todo esto tiene la parte de seguridad ya integrada. Tenéis la parte de gobernanza, la parte de costes, la parte de seguridad de lo que es la ejecución de los agentes y la parte de filtros, como hemos hablado, ¿no? Y lo bueno es que todo esto de aquí se puede integrar directamente, ya le están dando soporte a la parte de Azure AI en Service dentro de los principales frameworks que hay para agentes, ¿no?, que pueda haber, bueno, la parte conocida tanto como Semantic Kernel, AutoGen o los que están integrados dentro de LangGraph, LangChain o LlamaIndex, ¿no?, en este caso. Al final, lo que nos permite Azure AI Foundry es tener una serie de modelos, poder customizarlos o poder utilizarlo con nuestras herramientas y poder hacer esa orquestación y, lo más importante, poder hacer esa trazabilidad en un entorno seguro de saber qué tipo de ejecuciones está haciendo un agente cada vez que yo lo mando, ¿no? Para esto, ¿no?, es importante que sepamos un poco qué es lo que tiene dentro del agente, ¿no? Cuál es el concepto, dos pequeños conceptos, ¿no?, que puede haber tanto de hebras y lo que es ejecuciones, ¿no? Al final, vosotros cuando creáis un agente, le podéis decir, oye, créame un agente que tenga este modelo, ¿vale?, que ahora vamos a ver un ejemplo, y que tenga esta serie de herramientas, ¿no? Ese agente, ¿no?, lo que se va a crear se va a quedar creado, ¿no?, dentro de Azure AI Foundry, y podemos, cuando vamos a hacer una ejecución o enviarle un mensaje, ¿no?, se crea abierta, ¿no?, una hebra, ¿no?, que es la hebra donde se va a hacer como la planificación, ¿no?, que va a ir haciendo la gente, o cómo va a ir haciendo esa ejecución en función de los mensajes que se le vayan enviando, ¿no? Entonces, el usuario envía un mensaje y en ese momento se lanza una ejecución. Y el agente contesta, crea un mensaje y contesta sobre esa misma hebra, ¿no? Y todo esto se persiste de una manera automática, ¿no?, dentro de Azure AI Foundry, para que lo podáis ver, esa trazabilidad de los distintos mensajes que existen a día de hoy, ¿vale?
Vale, pero antes de todo vamos a hacer una pequeña demo, ¿no? Con el SDK de .NET, ¿no? No sé si hasta Una... aquí hay alguna duda, Marcelo. Sí, te iba precisamente a interrumpir Sí, antes de comenzar con la demo. Había aquí un comentario, duda. sí, Decía Antonio Jesús, decía algo así como que dice, sobre todo me cuesta definir cuándo hacer que la gente pare y delegue. Y decía, pero en función a unos objetivos mínimos, no un número de hops. sí, correcto. Es decir, Vale. eso es muchas veces cuando nosotros estamos comprobando, y eso es que en este caso hay distintos frameworks, ¿vale? Que lo permiten hacer. Muchos de ellos, por ejemplo, si, no sé si con cuáles estás trabajando, no en este caso, pero si estás trabajando con AutoGen o con Semantic Kernel, ¿no? O con mismo con el Azure y Foundry, ¿no? En ese sentido, cuando ellos tú defines como un objetivo, tú le puedes decir, ¿no? En el prompt o le puedes especificar, ¿no? Cuando llegues a tal objetivo o obtengas este tipo de información o obtengas esto, ¿no? Que está dentro de tu presupuesto, además, puedes programar como funciones objetivo, ¿no? Es decir, pues cuando hayas cumplido que tengas el budget tal o hayas cumplido todo esto, lo puedes customizar tú y él mismo puede consultar en cada plan que está haciendo, puede consultar una función que sea custom tuya, que defina lo que es el objetivo al que quieres llegar. Por ejemplo, imagínate, veo que el presupuesto no sea más o ya haya llegado a menos de 3.000, ¿no? Imagínate que ese es un objetivo por el caso del planificador del viaje, ¿no? Puedes directamente programar que esa función custom, eso se puede hacer, por ejemplo, con Semantic Kernel mismo, que se haga el desarrollo y que cuando devuelva esa cantidad, ¿no? Lo que es la planificación, esté de reservado eso, ¿no? El agente ya pare y haya llegado a un objetivo, ¿vale? No solo por número de saltos, sino también por funciones que tú puedas ver. O cuando haya cierto contenido en los mensajes o en la hebra, también lo puedes programar, ¿no? Lo del número máximo de saltos está bien, porque imagínate que en algunos casos a veces es no determinista, ¿vale? No siempre es determinista lo que queremos ejecutar en muchas ocasiones y depende de un entorno dinámico y puede que la gente se quede divagando con el tiempo, ¿no? Entonces tiene que tener siempre con un número máximo, ¿no? De ejecuciones que pueden estar entre ellos intentando obtener un resultado, ¿vale? Mira, sí, ha escrito por aquí que lo que estaba utilizando AutoGen Crew ahí y decía, eso sería lo que necesito, sí. Vale, Correcto. parece En que esa sí, que parte. esto... En esa parte, sí, yo por ejemplo he utilizado mucho AutoGen y tiene esa parte, y AutoGen también se puede conectar con AI Foundry, ¿vale? De esa parte puedes tener, AutoGen es un orquestador al fin y al cabo, pero tú puedes tener tu definición de tus agentes y que AutoGen sea el encargado de gestionar esos agentes de Azure AI Foundry, ¿vale? Bueno, pues genial, creo que le he Vale, resuelto la duda al chico. Venga, genial. te dejo. Nada, seguimos. Es decir, aquí en esta parte va a ser muy. No sé si veis bien se ve bien, ¿no? Más o menos el código, ¿no? En la pantalla. En esta, Pues, si sí, puedes subir un pelín la resolución, creo que está... la resolución está. Uf, es Sí, que el bueno, problema es la que tengo la resolución no, pantalla perdón, grande. perdón, el texto de Visual Así Studio. mejor, ¿no? Un poco mejor, ¿no? Sí, sí, Así. sí, sí, Vale, mucho aunque sea mejor. un poquito. Sí, Vale, sí, aquí sí. tenemos algo básico, tenemos un SDK, ¿vale? En el que podemos interactuar con Azure y Foundry como a través del SDK, que lo tenemos disponible en C#, lo tenemos disponible en JavaScript, lo tenemos disponible en Python, creo también, ¿vale? En esa parte. Entre ellos hay pequeñas diferencias, pero se pueden utilizar agentes como tal y ejecutarlo, ¿no? Aquí directamente simplemente lo que estamos es creando en el app settings que tenemos, ¿vale? Estamos teniendo simplemente un endpoint de la parte de Azure Foundry, ¿vale? Nos vamos a ir aquí y lo vamos a ver, ¿vale? Esto sería Azure iFoundry como tal, y aquí tendríamos un agente, los agentes que tenemos y que hemos creado, y tenemos dentro de aquí, tenemos como un endpoint, ¿vale? En el que podemos utilizar, ¿no? Este endpoint de aquí que tenemos es el mismo, ¿vale? Que vamos a utilizar en esta parte para logarnos o para acceder a la plataforma del SDK, y luego en esta parte lo que vamos a hacer simplemente es con nuestras credenciales, ¿vale? De Azure, ¿vale? Normal, con la parte del paquete podemos hacerlo a través de las credenciales que estén logueados y ya me he logueado con el Azure CLI, o también podría tener, si tengo un service principal o demás, pues podría utilizarlo directamente y cambiarlo aquí para poder acceder directamente al SDK, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es crearnos un pequeño agente, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña ejecución para que vayamos viendo parte a parte qué es lo que se está creando por debajo. Aquí en esta parte vamos a ver cómo se va a crear un agente, ¿vale? Que simplemente le hemos dado unas pequeñas instrucciones y le hemos dicho que utilice una tool, ¿vale? De Code Interpreter como tal. Si nos vamos a la parte de agentes aquí de Foundry, vemos que nos tiene que haber creado un agente en el que ya tenemos
esta parte de aquí, estamos diciendo, ¿vale? Que simplemente ya tenemos un agente creado con una pequeña, eso, las instrucciones que tiene que hacer y esto es importante, ¿no? ¿Qué modelo base estamos utilizando, ¿no? O qué modelo va a utilizar como LLM para poder hacer esas ejecuciones, esa toma de decisiones, ¿no? Eso lo tenéis aquí, en el que podéis ir en los despliegues, podéis tener GPT-4.1, por ejemplo, GPT-4o, etcétera, ¿no? Para poder utilizar ese LLM como tal, ¿vale? Si nos vamos a los agentes, ¿vale? Ya lo tendríamos aquí. Lo que vamos a hacer siguiente es crearnos una hebra, ¿no? ¿Os acordáis que hemos hablado antes del concepto de hebra? Si yo me voy al agente, ¿vale? Hago clic aquí y veo las hebras que tengo asociadas, veis que nos acaba de, son las 6, ¿vale? Ahora mismo 607 nos acaba de crear una hebra, en la que todavía nadie ha puesto ningún mensaje, ¿no? Tenemos una hebra creada, que alguien ha creado para empezar a interactuar con ese agente. Cuando tenemos la hebra creada, ¿vale? Vamos a hacer como una ejecución, ¿no? Y le vamos a decir, fijaos, ¿vale? Lo que hemos dicho es que dibuje pues una línea, ¿vale? Que dibuje una gráfica, una línea con un intercept que esté en el GI, el 9, etcétera, ¿no? Le hemos especificado. Aquí ahora mismo hemos enviado esa ejecución, ¿vale? Por lo que sí, vamos y vemos la hebra, fijaos que aquí se ha quedado parado por ahora, ¿vale? Que va a hacer ejecución en agente, ¿vale? Ya le hemos dicho, va a recibir esta información en la hebra y va a hacer esa ejecución. Si nos vamos, por ejemplo, digo, para esta parte de aquí, ¿vale? Para que termine, ¿vale? Ahora mismo lo que está es esperando el estado, ¿vale? Porque esto es, evidentemente, eso es un fire and forget, llego, ¿vale? Ejecuto y ya me dirá la gente cuando ha terminado, ¿vale? En esa parte, es como se debería de hacer. Vosotros veis, ¿vale? Que aquí, ¿vale? En esta hebra, cuando hagáis la ejecución de los threads y de los mensajes, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Ahora mismo lo que va a hacer es, él es capaz incluso, nos vamos a ver los mensajes que se han sacado y él es capaz de generar la gráfica y generarlo una imagen que nos podemos descargar, ¿vale? Todo eso lo ha generado en el sandbox y en ese entorno de ejecución, ¿vale? Por ahora nosotros no teníamos acceso a nada. Es decir, ha generado, hemos visto los mensajes que se han generado, ¿vale? Dentro de esta hebra, ¿vale? Que podemos tener la información y podemos ver todo ello, ¿vale? Lo que se ha hecho en esa ejecución, ¿vale? Fijaos, en el que ha utilizado. Fijaos esta parte de lo que hablamos de inyección, ha utilizado la parte, por ejemplo, Python, ¿no? Para generar con Matplotlib ha generado lo que es la gráfica y podemos tener esa ejecución con esa gráfica y ya no la podemos descargar y eso es lo que se ha generado e internamente ha llegado a generar el agente, ¿no? Pero esto ha sido generado arriba. En Azure nosotros nos podemos descargar ya ese fichero que estáis viendo y ahora lo que vamos a hacer es borrar ese thread, ¿vale? Directamente y borrar también el agente, ¿vale? Vale, listo. Esto está por aquí, ¿vale? Esta parte. Ahora, no sé si de aquí, por ejemplo, tenéis alguna duda, ¿vale? Algo que queráis ver, ¿vale? Fijaos, en esta parte de aquí, ¿vale? Esto es que me ha saltado Aquí la sección. lo Dime. único que comentaban, que bueno, que esto podía haberte lo pregunto después, pero comentaba Antonio Jesús si podrías dejar luego el ejemplo en algún Sí, repo o en algún sitio. sin problema, ¿vale? Eso lo voy a dejar en un repo para que podáis jugar con esa parte, ¿vale? Perfecto. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿no? Hay otra parte que es importante, ¿no? Voy a volver de nuevo a esta parte de aquí, ¿vale? Y que podáis ver, por ejemplo, ¿no? Cómo es el concepto, ¿no? De agentes, ¿no? Podamos ver esta parte, ¿no? De cómo almacena información y cómo puedo hacer la parte del grounding, ¿no? Porque a la gente ahora está muy bien, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay de ejecutarme yo esa agente, ¿no? O ejecutar directamente un LLM como tal, ¿vale? Se ha ejecutado en un entorno seguro, ¿no? Está en esa parte también, pero ¿cómo le añado grounding? ¿Cómo le añado información, ¿no? Base que tenga, por ejemplo, pueda venir de un fichero, ¿no? Yo quiero que haga un RAG sobre un fichero que yo le voy a subir, ¿no? Pues evidentemente, digo, esta parte que está por aquí, ¿vale? Es bastante importante porque aquí, ¿no? En esta parte podéis, todo el knowledge que puede tener búsquedas sobre ficheros, podéis utilizar Azure AI Search también para que haga un RAG sobre ello, etcétera, y todo se puede hacer de manera programática también y podéis declararos un agente que haga toda esa parte. Entonces, aquí lo que tenemos es el concepto en el storage y tenemos lo que es la parte de ejecutarlo esto dentro de un entorno seguro, ¿vale? Que está arriba, está encriptado toda esa parte, tenéis incluso lo que es
la parte de los runs y los threads y todo está almacenado arriba en Azure, por lo que es un entorno que es seguro y pues vosotros aquí directamente estáis utilizando el SDK para hacer esas ejecuciones, ¿no? No se está ejecutando nada en vuestro local de esa parte, de manera que él también se va a encargar de esa ejecución, de esa escalabilidad también de los agentes, también la va a manejar internamente Azure AI Foundry ahí en Service, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplito, ¿no? En el que vamos a tener un fichero, ¿vale? Esto, vamos a quitarlo aquí. Vámonos aquí a ahora, en la que tenemos otro pequeño ejemplo. A ver, voy a cerrar el resto de cositas. ¿Vale? En el que tenemos, vamos a crear un mismo agente, ¿vale? En el que vamos a utilizar, pero le vamos a subir un documento, ¿no? En esta parte. Este agente, podemos nosotros subir documentos, o se pueden subir archivos directamente dentro de la parte de Azure AI Foundry o asociárselos a lo que es un agente como tal. Aquí directamente estamos subiendo lo que es un archivo, ¿vale? Que tenemos aquí. Este es del motor gráfico con el que trabajamos, que es Evergene, ¿vale? Esta parte es un PDF que hemos subido. Y lo que vamos a hacer es poderle directamente ahora está haciendo la carga del archivo arriba en el servicio, ¿vale? Está asociándolo a lo que es el agente como tal y está creando un vector store, ¿vale? El vector store, al final, esto es de manera automática, lo que va a hacer por vosotros, por no entrar mucho en detalle lo que es el embedding, los pipelines y demás, lo que va a hacer una ejecución ahora mismo en directo, ¿no? Es que va a coger ese modelo, ese PDF que tenéis, va a extraer en texto esa información, va a hacer chunks, es decir, va a coger en trocitos pequeños, ¿vale? De cada uno de ellos, con un pequeño solapamiento, va a coger esos trozos de texto, lo va a pasar a un embeddings, a una representación de embeddings, utilizando el modelo Large 3 de embedding, y lo va a guardar en un vector store, ¿vale? De manera, todo eso lo va a hacer al vuelo ahora mismo, de manera que cuando nosotros vayamos a hacer una consulta, él eso de nuevo lo va a pasar a embeddings, esa consulta que nosotros hagamos, y va a encontrar las anotaciones o las similitudes que haya con el fichero que hemos utilizado, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Ahora lo vamos a de todas formas a ver cuando cree el agente, hemos creado el vector store en la que le hemos subido ese fichero, ¿vale? Y ya se lo hemos añadido y ahora vamos a crear el agente con el file search asociado, ¿vale? Como tool, de manera que pueda hacer esa búsqueda. Cuando ya hemos creado el agente, vamos a echarle un pequeño vistazo, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos un agente que se acaba de crear y fijaos que en el knowledge tenemos un store, ¿vale? Que tenemos en esta parte de aquí, en el que podemos decirle, oye, mira, se ha subido un fichero y tiene un fichero asociado ya, y es sobre los que voy a hacer la búsqueda, ¿no? Y fijaos que son soportados todos estos tipos o formatos de fichero como tal. Lo que digo, él va a hacer toda esa parte de los embeddings y demás por vosotros y podéis consultarlo directamente. Si ahora me voy a la ejecución, ¿vale? De aquí, ¿vale? Creo ya el RAM, ¿vale? De toda esa parte. Me voy a ir aquí ya directamente. ¿Vale? Ahora mismo lo que vamos a hacer es hemos hecho en esa parte una consulta, ¿no? Decirle que es Evergene, ¿no? Y que utilice la búsqueda de ficheros con ello. No sé si pararme, ¿vale? Me voy a parar justo antes del store, ¿vale? Para ver qué, ¿vale? Fijaos lo que me ha sacado aquí, ¿vale? De que es el producto de Evergene, todas las cualidades que tiene, etcétera, ¿no? Y fijaos que aquí me ha dicho como referencias al PDF que estoy utilizando. Si yo me fuera a verlo, ¿vale? Las threads que tenemos aquí, ¿vale? En el que ves, fijaos, me está preguntando sobre Evergene y demás. Si veo la traza de la información que tiene, ¿ves? Fijaos que está anotando aquí, ¿no? De que está utilizando este fichero, ¿no? Como para devolver la información, ¿no? Que está diciendo, ¿no? De dónde la ha sacado, ¿no? Lo que está preguntando y está dando esa anotación como tal, ¿vale? Y ahora lo único que estamos haciendo aquí es borrando toda esa información, ¿vale? Una vez que tenemos esta parte, ¿vale? No sé si hasta aquí, antes de que pase al último ejemplo, tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. No sé si hay alguna pregunta, Marcelo. De momento nada. De momento Perfecto. nada. Si hay alguna, te la voy Vale. lanzando. Sí, tú sobre la marcha, sin miedo en esa parte. Entonces, lo último que vamos a ver, ¿vale? Si vamos a ver los agentes y demás, ¿vale? Ya vemos que ya hemos borrado ese. Y la última parte que tenemos aquí preparada, ¿vale? Es una demo, ¿no? Que tenemos sobre diagnóstico médico, ¿no? Que por eso estaba el ejemplo, ¿no? Que habéis visto, anda, mira, ya sé por qué estaba el ejemplo, ¿no? Que teníamos, digo, en esa parte que estaba arriba, ¿no?
¿qué hemos hecho aquí, no? Esta demo la he ido evolucionando con respecto al tiempo, ¿vale? De esta parte. De hecho, la hice en preview, ¿vale? Con esa parte cuando está el servicio de Azure AI en Service en preview. Y hemos ido evolucionando toda esta parte en la que tenemos. Aquí tenemos una demo que hemos utilizado a Spire para lo que es hacerle el desarrollo pues, en local del tema de si están funcionando, la conexión entre lo que es el servicio de orquestador y lo que son las tools que tenemos. Pero en este caso lo que vamos a utilizar como tool, ¿vale? No es ni nada de grounding, ni nada de Azure Search, ni nada de fichero y demás. Vamos a utilizar una API. ¿Y cómo podemos utilizar de grounding una API? Pues una especificación de la parte de OpenAPI, ¿no? Seguro que todos estáis acostumbrados a hacer una buenísima documentación de todas las APIs que desarrollamos, porque a los desarrolladores nos encanta documentar y hacerlo todo, esa parte súper estricta, bien, con todos los formatos de parámetros que tiene la API, etcétera. Y estamos utilizando Swagger para ello. Pues bien, imaginaos que ahora a nuestro agente le podemos decir que como tool utilice un fichero de tipo OpenAPI con esas especificaciones. Pero además, para tema de seguridad, le voy a decir, ¿no?, que también utilice una API key en esa parte y va a ser manejada por Azure AI Foundry. De manera que él cuando llame a la API la va a inyectar de manera automática en la cabecera cuando haga la llamada a la API y va a poder utilizar esas tools porque esa tool está securizada, ¿vale? En esa parte. Luego también vamos a ver temas también de telemetría, etcétera y demás que podamos tener y cómo podemos ver la trazabilidad de qué están haciendo nuestros agentes en todo momento, cómo estamos haciendo eso con OpenTelemetry. Y lo que es lo más chulo de todo, ¿vale? Es que esta parte de aquí la hemos publicado en unas container apps, pero unas container apps con soporte a GPU, ¿vale? Que todavía está esa parte en preview y podemos hacer incluso que se ejecute este pequeño modelo, que es un Vision Language Model, que hemos hecho un fine tuning con Cullora para poder ese diagnóstico médico, ¿no?, que entienda sobre o se pueda preguntar mediante lenguaje natural y pasando lo que es la imagen, cuál es el diagnóstico que pueda tener de una imagen o de una radiografía que le pasemos. ¿Vale? Venga, pues vamos a verlo directamente, no sé cómo voy de tiempo, vale, sí, más o menos todavía voy bien. ¿Qué modelos hemos utilizado de Visual Language Model? Está el modelo conocido como Moondream, ¿vale?, al que podemos preguntarle sobre información, por ejemplo, en lenguaje natural y que nos dé esta parte directamente, nos dé información sobre lo que está viendo, o las fotos, o directamente pedirle cosas como detección de objetos y demás. Todo esto es importante simplemente tenerlo en cuenta, que son modelos que incluso le podemos decir que en la navegación, ¿vale?, haga pointing, por ejemplo, y que sea en la web, pero lo mejor de este tipo de modelos, ¿vale?, aparte de que tiene también reconocimiento de OCR, etcétera y demás, tiene también para reconocimiento para en qué se está fijando el usuario, es lo poquito que ocupan, ¿vale? Esta parte, esto ocupa 4 GB de VRAM, se puede utilizar en un portátil, ¿vale?, sin problema. Y el que vamos a utilizar también para esta demo es la parte de Small VLM, ¿vale?, que es este ejemplo que tenéis aquí, el que hemos hecho el fine tuning, es el Vision Language Model, que podemos preguntarle sobre, fijaos qué descripciones dan sobre imágenes, ¿vale? Este ocupa unos 6 GB de VRAM, más o menos, digo, en esta parte, y es un modelo que es muy potente y se puede utilizar, por eso está arriba en Azure, lo podemos utilizar sin problemas también en la Container Apps e incluso en local, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí sin entrar mucho detalle en esta parte? ¿Vale? Hemos cogido un conjunto de imágenes médicas, hemos hecho el fine tuning del modelo para que las entienda y hemos utilizado Cullora, que lo único que hace es congelar los pesos de esta parte de aquí para que el entrenamiento sea muchísimo más fácil y haga una descomposición por factores de lo que son las matrices para que ocupen menos, ¿vale?, y tenga que aprender con muchísimos menos parámetros el modelo y podamos hacer un entrenamiento y ese adaptador es el que luego se lo ponemos al modelo para que sepa de esas imágenes médicas, ¿vale? Eso tal cual, no quiero entrar mucho en detalle. Por lo tanto, si yo le digo cosas así, ¿vale?, le digo una pregunta y le digo que la respuesta esperada es esta parte de aquí, si no utilizo el adaptador que he entrenado el modelo, en ese sentido me daría una respuesta así, ¿vale? Y si utilizo una respuesta con el adaptador, si me dice que es algo de ultrasonido, ¿vale?, y que puede ser del miocardio, ¿vale? Esta parte lo que es la imagen que está viendo. Sin embargo, aquí se va un poco de la pinza y empieza a utilizar que si es tema de que se puede hacer cáncer de pulmón, etcétera, ¿vale? Se va un poco de las manos. ¿Vale? Hay una preguntilla. Sí. Dicen por aquí Antonio Jesús, de nuevo. Comenta, ¿qué filtro de seguridad tiene lo que viene de la API? Filtro eso, ¿a qué te refieres? Tiene un API, ahora mismo es un token, un API key, ¿vale? Lo que está implementado y directamente inyecta, ¿vale? Como tal. O sea, es una API que está desplegada con Fast API,
¿vale? Utilizando Python y directamente tiene puesto una API key, ¿vale? En ese sentido, que se comprueba, ¿vale? Simplemente si, pero esa API key está hospedada en Azure AI Foundry, en esta parte, ahora vamos a ver lo que es la conexión, ¿vale? Como tal. Y eso directamente se comprueba si el agente lo puede utilizar a través porque tiene acceso a utilizar ese token dentro de Azure AI Foundry, por eso puede invocar la llamada de las tools como tal. Genial. ¿Vale? Vale, gracias. Vale, pues vamos a ver ya la demo final, ¿vale? Voy a meterme esto como Startup Project, ¿vale? Aquí, y lo que es importante, ¿qué es lo que habíamos hecho? Hemos utilizado Aspire, pero simplemente aquí para tener un poco de... Porque la verdad es que a mí me resulta muchísimo más cómodo cuando quiero hacer cosas en desarrollo, sobre todo el ciclo de vida de desarrollo, ¿vale? No voy a entrar mucho detalle en lo que hace Aspire porque ya tenéis, se han dado charlas aquí relativas a ello y seguro que más de uno lo conocéis, pero también os permite trabajar con Python, ¿vale? Con proyectos de Python, aunque sea con Docker y demás. Y aquí lo que directamente tenemos son las tools, ¿vale? Que este es nuestro Vision Language Model que está hospedado en un proyecto, ¿vale? Que tenemos aquí, en el que directamente estamos haciéndolo que tenga un esquema HTTP con un target al puerto 5000, ¿vale? Esto él va a compilar esa imagen Docker y la va a lanzar en el dashboard de Spire, como veáis, y estamos diciendo que utilice la GPU. Incluso que tenga el ordenador con Docker, no le podemos pasar esos parámetros para que haga ese lanzamiento. Y este lo único que es un orquestador, ¿vale? Tal cual, que tenemos ahora, que simplemente nos permite como crear agentes, enviar la información a agentes creados y ver los mensajes y la telemetría que se ha utilizado para un agente en concreto, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿vale? De esta parte, todos lo que venís de esta información aquí, ¿vale? Que hay, esta parte de aquí también podemos utilizarlo, ¿vale? Para exportar al dashboard toda la telemetría que se esté generando aquí, la podemos exportar directamente al dashboard con OpenTelemetry de Aspire, ¿vale? En ese aspecto. Entonces, nosotros cuando levantamos esta aplicación, ¿vale? Directamente nos va a levantar dos, ¿vale? En ese aspecto. Nos va a levantar lo que es los tools, que está el Vision Language Model, y nos va a levantar, ahora mismo se está haciendo la compilación de la imagen Docker y demás, y fijaos, ¿vale? Ya están corriendo los dos modelos. Y nos dice, ¿vale? Que entre ellos hay una dependencia, ¿vale? Porque el Core Agent necesita las tools, ¿vale? Que están ahora mismo para hacer las pruebas, hacer la ejecución, ¿no? Que eso se lo podemos decir a partir de Service Discovery y demás, pasarle qué relación tienen entre cada uno de los recursos. Si nos vamos de nuevo aquí a la tabla, pues nos vamos, por ejemplo, aquí podéis ver, ¿vale? Que no os he engañado, ya está, el Vision Language Model lo tengo aquí en memoria, ¿vale? En esa parte, memoria de VRAM, ¿vale? Está listo para que le podemos preguntar cualquier cosita, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto, como os he dicho, estaba también desplegado arriba en una container apps, ¿vale? De manera que si yo, por ejemplo, puedo coger este Core Agent, ¿no? Que es el que tiene esa especificación, ¿vale? Y puedo decirle, pues, para un agente, ¿vale? Que tengamos ya creado, ¿vale? Vamos a buscar aquí este ID de este agente, ¿vale? Le puedo enviar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, y le puedo decir, ¿vale? Para este agente de aquí le puedo decir, pues, ¿vale? Le estoy simplemente preguntando sobre la información del paciente, ¿no? ¿Qué diagnósticos tenía previos el paciente? Esto me va a hacer una ejecución. Ahora mismo va a hacer una ejecución directamente en Azure AI Foundry y me va a devolver que se ha ejecutado en un thread y en un RAM, ¿vale? En esta parte. Si me voy a la parte de los threads, ¿vale? Me tiene uno que son las 6:24 y me está devolviendo esa información. Pero lo mejor de todo, ¿vale? Es que la trazabilidad que tengo, ¿vale? Yo esto lo podría ver cómo se ha hecho la ejecución o qué es lo que he utilizado por debajo y me está diciendo que ha llamado a esa API de OpenAPI, la ha llamado, ¿no? Para obtener el resultado, ¿no? De esa información de los pacientes previamente, ¿no? Y si me voy, en este caso también, ¿vale? Que lo tengo, que he hecho la ejecución, ¿vale? ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Que los tenemos aquí. En esta parte también estoy haciendo la exportación de la telemetría, ¿vale? La estoy haciendo en el dashboard de Aspire. También puedo ver, ¿vale? Lo que le he enviado, fijaos aquí, al asistente, a ese Agent ID, lo que le he enviado mediante ese prompt, ¿no? En ese aspecto y todo lo que se ha creado por debajo, las llamadas que se han hecho, ¿no? Puedo tener toda esa trazabilidad también de cada uno de ellos. Pero ¿cómo está configurado esto? Si yo me voy aquí a esta container app,
¿vale? Que tengo aquí, fijaos, en una en la que se está utilizando la parte de Core Agents y en otra en la que se está, que son como la creación de agentes, orquestación y demás, y en esta que se está ejecutando el Vision Language Model, me puedo ir a esta de aquí, que es está utilizando una A100, que tiene esa ejecución de GPU, ¿vale? Y fijaos que aquí me está diciendo, oye, no estás autenticado, ¿vale? En esta parte de aquí, y que me tiene un authorize, ¿vale? Que es un filtro, ¿no? Que está metido por API Key, ¿vale? En esta parte, porque viene la especificación en Swagger que lo necesita, ¿no? Una cosa que es súper importante, ¿vale? En Azure AI Foundry es que os podréis venir aquí directamente en el overview y esto lo va a manejar él y tenéis aquí como conexiones que podéis crear. Podéis crear nuevas conexiones con un storage account, con Azure OpenAI, con SharePoint y demás. Y hay algunos de otros tipos que son como custom keys, ¿no? Que son como keys que tú tenemos customizadas. Y aquí yo me he creado una directamente, la que le estoy diciendo cuál es la API key y está aquí guardada, ¿vale? Y oculta y serializada, de manera que el agente sabe que puede trabajar con este tipo de definición y esta conexión y puede hacer la llamada a esa API, ¿no? Pero claro, estamos diciendo, vale, eso está muy bien, ¿no? Pero no me has enseñado cómo se hace eso, ¿no? Fijaos que estamos en la creación de los agentes, que tenemos esa API. Esto ya es Python, ¿vale? Sé que estamos en Sevilla.net, perdonad por ello, ¿vale? En esa parte, pero iba a enseñar un poquito de esto. Y aquí lo que podemos decirles es que en este toolset, ¿vale? Que hay aquí, que podemos utilizar la definición de la gente, estoy diciendo, utiliza la parte de conexión de OpenAPI, ¿vale? En la que utilices ese Auth Connection ID que está declarado en Foundry, ¿vale? En esta parte. De manera que esta autorización lo que puede hacer es que utilice ya lo que es el esquema directamente del OpenAPI Tool, con la descripción donde está mi especificación de OpenAPI y este toolset es lo que le vamos a pasar a la gente para que esté dentro de su propia definición, ¿vale? Que tenemos aquí este toolset, este conjunto de tools que pueden utilizar. Si yo me voy a la gente, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? En el proyecto, veremos que tenemos esta misma parte de aquí, tenemos los actions, tenemos code intérprete para que pueda ejecutar código y los vision model, ¿vale? Que también que es como le he llamado a esa API que está en FastAPI y que él puede utilizar y tiene esa conexión. Si le damos a que la vea, fijaos que tiene la conexión de autenticación y con el health connection que teníamos definido y esta es su especificación OpenAPI, ¿vale? Pero todo esto lo hemos creado de manera programática, ¿vale? En ese sentido. Ahora, ¿qué es lo último que nos quedaría, ¿vale? Si tenemos aquí en esta parte, ¿vale? Por ver también, podemos hacer directamente lo que es la invocación, ¿vale? De las llamadas que nosotros tengamos para poder ejecutar aquí, pues, una información o lo que tengamos levantado, ¿no? De ellos, de la gente, ¿no? De manera que si nos vamos, por ejemplo, al que teníamos levantado, ¿vale? Que era este de aquí, ¿vale? Que es el core, uy, me ha vuelto a abrir este, vamos a cerrar este aquí, que es el core agent. Me puedo ir aquí en esta parte para el asistente que teníamos y le puedo enviar una acción, ¿no? Aquí directamente lo que le puedo decir, oye, extrae los récords del paciente, ¿vale? Lo mismo que he hecho, vi si el diagnóstico fue correcto o no, ¿no? Y crea un fichero HTML con esa información, ¿vale? Si yo le doy a ejecutar, ¿vale? Aquí, esto va a hacerlo sobre el mismo asistente que teníamos ya creado, ¿vale? Que es el que sabe hacer esta parte. Y nos vamos a ir aquí, vamos a ir viendo lo que son las hebras que ha creado, ¿vale? De cada uno de ellos. ¿Vale? Se está creando lo que es la ejecución, ¿vale? Puede que tarde un ratito. ¿Cuánto volumen de información tiene que tener para informes y este tipo de cosas para sacar? Para sacar información, no, ahora mismo eso se ha encargado más el fine tuning, ¿vale? Que hemos hecho, eso se ha entrenado con un conjunto de, como ya se utilizaban las capacidades que tenían el Vision Language Model por debajo, ya se utilizan esas capacidades. Nosotros directamente lo que hemos hecho ha sido hacer esa parte de entrenamiento con un dataset que tenía unas 1500 imágenes, ¿vale? Que estaba anonimizado todo, ¿vale? Porque al final no podemos utilizar información sensible, ¿vale? De los pacientes como tal. Y con eso, pues ha sido capaz de emitir lo que son unos diagnósticos, ¿no? Si vemos aquí ya ha terminado,
¿vale? Que es esa parte. Vamos a verlo en el playground, por ejemplo, lo que ha terminado, esa trazabilidad o lo que ha estado haciendo. Y fijaos, nos está diciendo los logs, fijaos que aquí ya todos los pasos que ha hecho, ¿no? Ha dicho, vale, pues me tengo que hacer varias cositas, ¿no? Tengo que extraer primero los pacientes, ¿vale? Los médicos, los récords que tengamos de cada uno de ellos, y luego, aparte, ¿no? Voy a ir llamando al Visual Language Model con esta query para que me dé un diagnóstico sobre la imagen del paciente. Y todo esto lo estoy haciendo de manera automática. Vale, aquí lo está haciendo el agente, he conseguido, se ha hecho un plan, se ha trazado, ¿no? Hasta que al final, ¿no? Ha dicho, oye, pues mira, voy a generarte un informe que tiene en su sandbox, la ha dejado en ejecución aquí, vale, voy a generarte un informe, un HTML, ¿no? Con ese resultado. Entonces yo, por ejemplo, me podría venir aquí y bajarlo, ¿vale? Y poder ver este resultado aquí. Directamente esto ha sido generado por el agente, ¿no? Podría haber un resultado diciendo que este es correcto, diciendo que aquí hay una pequeña desviación entre lo que es lo que dijo el médico, ¿vale? Lo que está diciendo la gente y aquí que tuvo una pequeña desviación, ¿vale? Bueno, bastante, ¿vale? En este paso, en este diagnóstico emitido por la imagen, como tal o por el médico, ¿no? Y lo que ha hecho el agente con el Visual Language Model como tal, ¿vale? Ya por último, lo que me quedaría, y ya con esto ya cierro, ¿vale? De verdad, es pasaros esta parte de aquí en la que podéis ver para los mensajes, decir, vale, pero esto está muy bien, ¿no? Pero como, por ejemplo, puedo yo ver, acceder a ese archivo porque te has ido al playground, ¿no? Y has podido acceder a ello, ¿no? En esa parte. Yo aquí mismo, ¿vale? Estos mensajes, ¿vale? O demás, yo lo puedo guardar, me los puedo descargar, ¿vale? En el HTML y tenerlo en local. Para ello, puedo hacer aquí ver los mensajes que ha tenido, por ejemplo, un asistente, ¿vale? Lo que le puedo pasar para este thread que me dé un resultado. Y ahora mismo lo que está haciendo es que está comprobando, me está diciendo, fijaos, el diagnóstico que ha emitido arriba, ¿vale? Y como si os acordáis, teníamos esto guardado, teníamos asociado, si no, os lo recuerdo en la memoria, teníamos esto con un volumen montado, esto es ahora mismo estoy aquí en local, ¿vale? Pero esto también está subido a Container Apps. Tenemos un volumen aquí, podemos ver directamente, ¿vale? Si nos vamos a Docker Desktop, que es el que tenemos montado aquí, y podemos ver, nos fijamos en el volumen de los datos que tienen, ¿vale? Veis que hay un agent files y veis que ahora mismo hace 36 segundos se ha generado un informe de un paciente, ¿vale? Que aquí está generado el mismo, ¿vale? Que habéis visto arriba, este HTML, ¿vale? Para no descargarlo otra vez, el que habéis visto lo ha generado aquí y lo ha guardado, ¿no? Pues esto arriba también se está haciendo igual con un volumen que tiene la Container Apps y que tiene asociado al mismo y que se puede generar, pues, informes tan buenos como esto. La última parte que queda, esta parte está con telemetría, ¿vale? Que tenemos con la parte de OpenTelemetry, pero también lo podemos conectar con Azure Monitor, ¿vale? De manera que tengamos con Local Analytics y demás, ¿vale? Estos son ejemplos que estuve haciendo de toda esta parte, desde tener la traza de cuando se crea un agente, ¿vale? De qué tipo de modelo hemos utilizado, qué tipo de prompt le pasamos del sistema, desde una acción que hemos ejecutado, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué le hemos enviado a la acción y al asistente lo que le hemos enviado? Esta trazabilidad la tenemos customizada. Nosotros sí le podemos decir que se vea, ¿no? De esta parte. Incluso, fijaos, ¿vale? Todo lo que llevamos, el gasto que llevamos en los tokens de cada parte o en cada ejecución que hemos hecho dentro utilizando este modelo, ¿vale? Que es el deployment del 4.1, ¿vale? Para que tengamos toda esa información y toda esta trazabilidad.